Según el Evangelio de hoy, Marcos 6, 7 al 13, Jesús envía a sus discípulos y al enviarlos les hace dos advertencias. Primero, deben ir ligeros de equipaje, sin muchas provisiones, viviendo la pobreza. Segundo, les advierte que deben estar preparados para el rechazo de quienes mantendrán su corazón cerrado a Dios. Pero antes de hablar de estas dos advertencias, permítanme referirme al tema que ocupó la predicación de Jesús y sus discípulos, la conversión. Jesús inició su vida pública predicando la conversión. Los discípulos, según lo cuenta hoy el Evangelio, fueron a predicar la conversión. La iglesia, igual que Jesús y sus discípulos, está llamada a invitar a la conversión. Es necesario entender que la conversión es mucho más que arrepentirse del pecado. Arrepentirse del pecado es apenas el primer paso para la conversión. Para hacerme entender en esto, en que la conversión es más que arrepentirse del pecado, les voy a proponer un ejemplo. Imagínense a un fumador que acabó con sus pulmones. Por más arrepentido que esté de haberse pasado la vida fumando, arrepentirse no le soluciona nada. Tal vez su arrepentimiento sea el comienzo del camino. Tal vez su arrepentimiento le hará acudir al médico, que seguramente le dirá que sí hay solución. Pero para poder solucionar el problema hay que hacer un trasplante de pulmón y abandonar ese mal hábito de fumar. Así es en el camino de la conversión. Es necesario un trasplante, un cambio de mentalidad y de conductas, más que un simple arrepentimiento. Ahora sí, profundicemos un poco sobre las dos advertencias que Jesús hizo a sus discípulos cuando los envió a predicar. Como ya lo mencioné, una de las advertencias es que iban a ser rechazados. En algunos lugares no serían bien recibidos. No obstante, esto no es algo que debe tomarles por sorpresa. Ellos mismos han visto cómo Jesús experimentó el rechazo en muchos lugares a los que había llegado. Asimismo, los apóstoles llegaron a lugares donde no fueron bien recibidos. Hubo mártires que tuvieron que enfrentar terribles torturas, y la iglesia a lo largo de los siglos ha vivido esta misma experiencia. La iglesia no ha sido la excepción. En todo lugar y en todos los tiempos, la iglesia ha experimentado y experimentará el desprecio de muchos. Yo reconozco que la iglesia da motivos para ser despreciada, y aunque no los diera, la despreciarían, pues el rechazo es una estrategia de Satanás para apartar al hombre de Dios. Ante el rechazo, no hay que abandonar la misión, y mucho menos desanimarse. Jesús recomienda, si es necesario, irse a otro lugar, pero no abandonar la misión. Lo que Jesús le dice a los discípulos es: si en un lugar no los reciben, si en un lugar se niegan a escucharlos, márchense de allí y vayan a otra parte. Así que habrá situaciones y circunstancias en las que no conviene desgastarse con quienes cierran su corazón a Dios. Habrá otras circunstancias en las que será necesario perseverar, y a través de la perseverancia y de la oración se logrará la conversión. Pero la misión no debe detenerse, debe continuar. Sin duda, saber cuándo perseverar y saber cuándo retirarse no es fácil. Se necesita del discernimiento que da el Espíritu Santo. La otra advertencia de Jesús es mantener el espíritu de pobreza. No preocuparse por seguridades humanas como dinero, alforja, pan. Lo único importante es el mensaje que se lleva. Lo único importante es el evangelio que se predica. Lo único importante es esa invitación a la conversión.
del alimento, del techo que ha de cobijarle y del dinero necesario para gastos personales, de eso y de todo, Dios se encargará. No llevar seguridades materiales podría parecer una locura. Sin embargo, no es una locura. Ninguno de los discípulos llegó donde Jesús quejándose porque le hubiera faltado algo. Y los que hemos tenido la experiencia de vivir de la providencia divina, del cuidado de Dios, también lo sabemos por experiencia. Para un consagrado no es una locura despreocuparse de las cosas materiales. No es una locura vivir sin cuentas bancarias, sin dineros ahorrados, sin seguridades humanas. Desde hace 6 años yo personalmente no he recibido de ninguna institución, ni de la iglesia, ni de mi familia, ni de nadie, un emolumento, un sueldo, un honorario. Y ¿saben? Nada me ha faltado. Me cuestiona mucho la manera de vida de muchos consagrados hoy. Parece que no hemos entendido el Evangelio. Consagrados hay con carro propio, finca propia, apartamento propio y no sé cuántas cosas propias más. Y no sé qué números manejan en sus cuentas bancarias. Jesús no nos eligió para hacernos dueños de una finca, de un carro, de una cuenta bancaria o de un apartamento. ¿Y saben por qué me cuestionan estos consagrados y por qué no cabe en mi mente que un consagrado tenga carro propio, finca propia, apartamento propio? ¿Saben por qué? Porque mientras un sacerdote tiene su apartamento vacío, hay muchas familias sin casa propia y pagando un arriendo. Mientras un sacerdote viaja solo en un carro, a 5 o 7 miembros de una familia les toca pagar pasajes diarios. Mientras un sacerdote luce una finca hermosa, un padre de familia carece de unos metros de tierra para cultivarlos y producir el sustento propio y de sus hijos. Pero debo aclarar que no todo consagrado me cuestiona. No todo consagrado tiene casa propia, carro propio, apartamento propio, finca propia, cuentas bancarias propias. No, a decir verdad, cuánta inspiración encuentro en santos sacerdotes y consagrados que saben vivir la pobreza, teniendo apenas lo necesario, desprendidos de todo, sin cuentas bancarias, sin apartamentos, viajando en los medios de transporte en los que los pobres viajan y no siendo desmedidos en sus gastos. Cuánta inspiración encuentro en ellos, como la he encontrado en tantos santos que han sido especímenes de pobreza, ejemplos de austeridad. Luce una finca hermosa, un padre de familia carece de unos metros de tierra para cultivarlos y producir el sustento propio y de sus hijos. Pero debo aclarar que no todo consagrado me cuestiona. No todo consagrado tiene casa propia, carro propio, apartamento propio, finca propia, cuentas bancarias propias. No. A decir verdad, cuánta inspiración encuentro en santos sacerdotes y consagrados que saben vivir la pobreza, teniendo apenas lo necesario, desprendidos de todo, sin cuentas bancarias, sin apartamentos, viajando en los medios de transporte en los que los pobres viajan y no siendo desmedidos en sus gastos. Cuánta inspiración encuentro en ellos, como la he encontrado en tantos santos que han sido especímenes de pobreza, ejemplos de austeridad.